Everybody, bienvenido, welcome to the party. Aquí gozamos como es, aquí la montamos como es. Huepa, huepa, hello, everybody. Bienvenido, welcome to the party. Aquí la montamos como es. Redimido, dile como es. Un banchero, mira que te quiero invitar a la fiesta de la alegría. Un banchero. Saber que sigues caminando de la mano del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo y en la soberanía del Padre es algo que me alegra. Y quiero siempre motivarte para continuar recordándote que eres un determinado. Como lo dice Job 22:28, lo que te determinas te hace que el piso tuyo sea firme y que la luz de Dios resplandezca para que acabes esa tarea que Dios te ha determinado. Y tu tarea y la mía es ser como Cristo. Y hoy, después de haber hablado de la tentación, de la incertidumbre, del diario vivir, tengo que tocar un tema que es muy importante. Y la pregunta es, ¿qué tal si fracasamos? ¿Qué pasa cuando perdemos, cuando caemos, cuando cometemos ciertos errores? Y ahí tengo que hablarte del arrepentimiento. El arrepentimiento versus el remordimiento. Hay dos circunstancias en la Biblia que nos expresan la diferencia entre estar arrepentidos y entre tener remordimiento. Remordimiento es la sensación emocional que percibo, que siento cuando cometo un pecado, un error, cuando fallo a alguien, pero en mi interior, en mi mente, sé que lo volveré a hacer. El remordimiento es pedir perdón sabiendo que volveré atrás. Es una condición almática, emocional, de un momento que no tiene larga duración en la decisión de apartarse del pecado. Los que tienen remordimiento nunca van a tener una victoria real y vivirán en un círculo vicioso con su pecado, y el fruto del pecado es la muerte. El hombre o la mujer infiel que creen que porque sienten tristeza por un momento de pelea, de dolor, pero en el fondo quieren persistir en la infidelidad, van a acarrear la muerte de su hogar, van a acarrear la desgracia. ¿Por qué? Porque el fruto del pecado es la muerte. Y aunque sientas tristeza, aunque derrames algunas lágrimas, mientras no haya un arrepentimiento, no va a haber una victoria. Judas tuvo remordimiento cuando vendió a Jesucristo, cuando lo entregó. Ese remordimiento lo llevó al suicidio, a la muerte y la condenación. Por eso mi consejo y el consejo de la palabra es: el remordimiento va a hacer eso, que te remuerdas, que vuelvas a doblegarte ante tu mismo pecado. Es morder otra vez lo podrido, es volver a caer en la misma desgracia una y otra vez. Por eso dice remordimiento, es como volver a lo mismo. Arrepentimiento es contrario. El arrepentimiento también causa una sensación emocional, pero el arrepentimiento te lleva a no volver atrás. Cuando tú te arrepientes, la decisión no es volver atrás, la decisión es caminar hacia el frente para no volver al fracaso. 4 pasos del arrepentimiento. Primero, debes reconocer que algo está mal, que no está conforme a la palabra de Dios. Cuando tú reconoces que algo es malo, tú vas a querer no hacerlo. Segundo, tienes que reconocer que eso malo tú lo haces. Si tú lo haces y lo reconoces, vas dando el segundo paso para poder tener un verdadero arrepentimiento. Tercero, debes tomar la decisión de no hacerlo más. Es fundamental. Hay gente que sabe que algo está mal, reconoce que lo hace, pero sigue haciéndolo, no toma una decisión. El tercer paso del arrepentimiento es la decisión de no doblegarse más ante el pecado. Y el cuarto, accionarse.
Ahora acciónate, no más, un hasta aquí, un stop, un pare. Para que lo logres necesitas de Jesucristo y del poder del Espíritu Santo. Y sabes que estás andando en Cristo cuando hablas con Él por la palabra y la oración. Es lo que te va a dar la victoria. El arrepentimiento te lleva a conseguir la misericordia de Jesucristo. Alguien cometió un error, Judas, y tuvo remordimiento, y su consecuencia fue una emoción que lo llevó al suicidio. Pero otro hombre llamado Pedro también cometió un error y negó 3 veces a Jesucristo cuando éste estaba siendo crucificado. ¿Sabes? Cometió un error, pero Pedro se arrepintió, sintió vergüenza en su corazón, sabía que eso era malo, sabía que él lo había hecho y ahora se negaba a volver a negar a Jesucristo nuevamente y se accionó. ¿Sabes? Este arrepentimiento de Pedro llevó a Jesucristo un día a encontrarlo a él en la barca con uno de sus amigos, y ese día lo reparó, porque 3 veces lo negó Pedro y 3 veces Jesucristo le preguntó: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y cada vez Pedro le contestó: Señor, tú sabes que te amo. Y Jesucristo le afirmaba su ministerio diciéndole: apacienta mis ovejas, alimenta mis corderos. ¿Por qué? Porque 3 veces lo negó, pero al arrepentirse 3 veces también Jesucristo lo reparó. Y qué hermoso es cuando tú te arrepientes y encuentras la misericordia y la promoción. Desde ese día Pedro fue promovido y lanzado a las naciones para que la iglesia se construyera bajo el fundamento de la palabra. Eso es tremendo. El camino que debes elegir es el arrepentimiento. Ahora, el fracaso, tengo que decirte, es muy posible. Usted está, como yo, propenso a fallar. Y el propósito del diablo es que tú fracases. La meta constante debe ser vivir agradando a Dios. Debes esforzarte, como lo expresaba Kathryn Kuhlman, una mujer tremenda de Dios que ya partió, pero que Dios usó de una manera especial. Ella decía que todos los días trabajaba por pecar menos. Todos los días tú y yo tenemos que trabajar por pecar menos, por agradar más a nuestro Señor Jesucristo, pero solo lo logramos con la ayuda del mismo Señor Jesucristo. Sin embargo, por algo que tal vez sea imprevisto, por alguna debilidad, fallamos, resbalamos. Y esto no significa que tú vas a perder la salvación, pero sí significa que tu situación es peligrosa, que puedes caer preso de una consecuencia del pecado que te va a traer consecuencias inminentes. Por eso lo mejor es estar en cuidado. Dice la palabra que el que esté firme, cuídese de no caer. Así que permanentemente debemos estar alerta. ¿Qué significa estar alerta? Orando en todo tiempo. 3 cosas que se debe hacer si alguna vez fracasas. Recuerda, 3 cosas que debemos hacer si alguna vez fracasamos. Lo primero, confiese ese fracaso, ese pecado, que inmediatamente Cristo va a escuchar esa oración. Corre a la cruz. Corre a la cruz, no esperes acumular más pecados. Alguien me decía: pastor, es que yo espero mejor acumular más porque es cada rato yendo a la cruz. Qué chistoso suena esto, pero es real. El enemigo te va a decir: espera, el domingo puedes pedir perdón. Tú corre a la cruz inmediatamente y ponte a cuentas con Cristo. Ahora, no digas: Señor, perdóname por mis pecados, tú sabes todo, así que no te los cuento. No, sé específico. Sé específico al respecto. Dile: Señor, he mentido. Señor, perdí mi paciencia, me desesperé, mi temperamento, caí en una trampa o hice una trampa. Sé específico al mencionar el pecado. ¿Sabes? Dios también será específico al perdonarte. Cuando eres específico, puedes conseguir no solo el perdón, sino también la libertad. Escúchame esto, una cosa es que tú pidas perdón y otra es que seas libre.
Hay gente que va a la iglesia y dice, Señor, perdóname, y el Señor los perdona, pero se les olvida decir, Señor, libérame de esto. Y se van atados, perdonados, cuando tú puedes ser tanto perdonado como libre. Por eso es importante que seas específico, porque en el área que tú reconoces el error, es en el área en que vas a alcanzar perdón y libertad. Lo segundo, aprenda de su fracaso, que esta sea la oportunidad de fortalecerse. Es necesario que esta debilidad sea algo tratado en tu vida. No puede ser que sigas cayendo con la misma piedra, con el mismo problema vez tras vez. Hay algo que es importante, y es que entiendas que los demonios se alimentan del pecado. Por tal motivo, tú puedes tomar la decisión y debes parar, debes tomar una fortaleza, tratar con esto. ¿A cómo se trata con esto? Aprendiendo del fracaso. Tienes que aprender del fracaso, tienes que buscar la enseñanza, tienes que no pasar por una circunstancia de dolor y simplemente cerrar los ojos. No, ¿qué puedo aprender? ¿Qué no debía hacer? ¿Qué sí debía hacer? ¿Con quién debía hablar? ¿Con quién no debía hablar? Eso te va a capacitar para ser un salvavidas a muchas personas. Lo tercero, vuelve a la palabra de Dios para asegurarte del perdón por ese fracaso. ¿Qué dice la Biblia? Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. La clave está ahí. Confiesa delante de Dios tus pecados. ¿Sabes? Nosotros no nos confesamos ante un sacerdote, sino delante de Dios. Pero quiero decirte esto, en ocasiones vas a tener que ir a tu pastor, a tu líder. ¿Por qué? Porque hay cosas que tienes que aprender a tratar contigo. Hay cosas que se vuelven un secreto de la oración, y no porque estés hablando con Dios, sino porque no quieres que sean tratados. Ten sabiduría. Si hay algo con lo que no has podido lidiar, si hay algo que está atando tu vida, que te está doblegando, busca la persona que está por cabeza tuya, tu líder o el pastor, y ahí vas a encontrar un consejo y una persona que te va a ayudar para vencer ese fracaso y que tengas la victoria. También dice que Él es fiel y justo en perdonarte. Tu pecado no hace infiel a Dios. Dios ha dicho que te perdona pecados pasados, presentes y futuros. Así que tú tienes la garantía y te limpia de toda maldad. ¿Qué es lo que quiero que entiendas de la gracia? Que nunca nadie te haga confundir. La gracia es el favor inmerecido que te limpia de la maldad. Cuando alguien tiene la gracia, no tiene un deseo desbocado al pecado, sino por lo contrario, cuando peca, la misma gracia lo sacude y quiere correr a la cruz. El dominio sobre el pecado lo entrega la gracia. No es libertinaje, es libertad. Y para vivir en libertad, es necesario la santidad. Para vivir en libertad, la condición se establece en apartarnos para Dios. Por eso no dudes de la gracia ni creas que te va a llevar a condenación. Es un esfuerzo permanente, pero la Biblia que dice, esfuérzate y sé valiente. Hay una realidad, y es que hay fracasos y hay victorias. Pero cuando venga el fracaso, recuerda volver a casa. No te alejes. A poquitos nos alejamos. A poquitos nos acercamos a Dios. No permitas que a poquitos te alejes y tal vez quedes preso del engaño. Mantente cerca a Dios. Si has fallado, si has vuelto atrás, si has fracasado, recuerda que aquí es un lugar, la casa de Dios es un lugar para estar. No quiero que malentiendas lo que te voy a decir, pero si un día estás enguayabado por una borrachera, pasa el guayabo en la iglesia. Dios ahí puede hacerlo. Si estás enfermo, pasa la enfermedad en la iglesia, ahí Él te cura. Si hay un problema emocional con tu pareja, no corras a lugares, amigos o personas o refugios que no se deben. Ven y vive lo que llaman despecho aquí en la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque en la iglesia
Una palabra va a cambiar tu realidad. Cuando uno ha fracasado, el lugar en el que debe estar es donde se logra el éxito. Y el éxito se encuentra en la casa del Padre. El hijo pródigo cayó, fracasó, perdió toda su fortuna. Él quería el dinero y lo obtuvo. Tuvo mal manejo, no fue buen administrador. Se entregó a la vida loca, a la vida desaforada, al punto de caer en una porqueriza y tener que comer lo de los cerdos que representan el pecado, los impíos. Pero ahí estaba Cristo, y dice que Él levantó su mirada y miró hacia la casa del Padre, y allí entendió que debía volver. Es el tiempo de que tú entiendas que en el momento del fracaso el Padre estará con sus brazos abiertos para ponerte el anillo de sellar. Hoy declaro que tu fracaso será lo que más te acerque al éxito, que cada vez que caigas te vas a levantar, porque sabes que Cristo es tu fortaleza. Que Dios te bendiga y continuamos caminando sobre las huellas de Cristo. Bendiciones. Hello everybody, bienvenido, welcome to the party. Aquí gozamos como es, aquí la montamos como es.